Hola a todos y bienvenidos a LOLWAR. Hoy nos encontramos en un video donde vamos a hablar un poquitico de lo que sería layout builder y el uso de constraints. Todo esto dando un enfoque de un poco de responsividad o buscar cómo entender muy bien el tema de los tamaños que se utilizan dentro de nuestras aplicaciones. Muchas veces nos hemos enfrentado a todo el tema de overflows, a todo el tema de que no se ve bien, se ve estirada la información. Así que vamos a diseñar una UI que apunta de números como si estuviéramos básicamente haciendo un mueble sin metro. O sea, como si supiéramos básicamente cómo sería el tamaño. ¿Sí? Normalmente en Flutter no existe como el tema de 200px porque sí, no. Realmente Flutter trabaja con constraints, que básicamente es como que nos da un límite dentro de la pantalla que nos dice hasta aquí te dejo y no más, mijo, ¿cierto? O sea, eso es todo lo que podemos hacer. Nuestro papel como desarrolladores es tratar de que la información dentro de este constraint se vea visualmente bien. Entonces, si entiendes todo este tema del constraints, se te van a ir el 80% de los errores de tipo render flex overflow, ¿sí? Muy bien, entonces para eso pasemos a nuestro código. En este momento tenemos lo que sería nuestro Visual Studio Code corriendo y tenemos corriendo en 3 dispositivos distintos. Entonces tenemos en escritorio, tenemos en web y tenemos en mobile, porque vamos a percatarnos de cómo según la información se ven diferentes dispositivos, que es un poquito entender el uso del layout builder y del constraints y posteriormente en un siguiente video que podamos entender un poco lo que sería ya el responsive real de una aplicación. ¿Sí? Entonces para este punto lo que voy a hacer es que voy a aquí en Material App voy a colocar un debug show check banner mod banner en false para que no me salga la banderita. Es que esa banderita a mí no me gusta mucho que digamos y me es más fácil trabajar así. Segundo, vamos a poner un title para la aplicación. Vamos a poner Dolph Ward Layout Mastery. No Mystery. Eso. Muy bien. Y en el home vamos a poner no este scaffold, sino que vamos a llamar un const home. Este const home no existe, no es necesario poner constante porque arriba ya está, sino que lo vamos a crear. ¿Dónde lo vamos a crear? Aquí en nuestro lib, vamos a crear un archivo, se llama home.dart. Perfecto. Y vamos a crear una clase que va a ser un stateless. Entonces podemos poner stateless widget y lo llamamos home. Perfecto. Esto tenemos que importar material y guardar. Y aquí entonces le damos en importar librería. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro home. Obviamente en las pantallas ya están en negro porque no hay nada. No pasa nada, no hemos construido todavía absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a hacer como una especie de menú porque vamos a tener dos aspectos en nuestra aplicación. Uno es la parte mala de cómo se ve sin necesidad de tener en cuenta los constraints y el layout builder. Y ya otra posición en la que hacemos uso de estos para que la información se visualice bien. Entonces voy a poner un scaffold. Dentro del scaffold vamos a poner un navbar para decorar ahí, que tenga como title un const eso, y lo vamos a llamar constraints mindset, como mentalidad de constraints para entenderlo. Listo.
Dentro vamos a tener, a ver, ya todos tienen su constraint set. Sí, muy bien. Vamos entonces a tener dentro del scaffold, vamos a tener el body. Perfecto, que haya nuestro cuerpo. Vamos a tener un list view. Vamos a ponerle un pequeño padding all 16. Y vamos a ponerle los hijos, obviamente. Dentro de los hijos vamos a ponerle los dos botones, ¿cierto? Entonces, file button. En el on preset voy a poner entonces un navigator.push para que navegue a la pantalla del primer apartado. Entonces ahí va el cont y va el route, que lo llamamos material page route. Hay muchas personas que esto ya no lo hacen porque ya tienen GoRouter y demás, pero a veces es necesario volver un poquito a la esencia de lo que es Flutter propiamente, ¿sí? Y aquí llamamos entonces a badFitSetUI como la clase, ¿sí? Y en el hijo vamos a tener const_test, que va a decir lado malo UI fija. Perfecto. Claramente no existe badFitSetUI, no nos preocupemos por eso. Voy a copiarme a pegar este botón aquí y vamos a ponerle obviamente un sizebox de separación, sizebox con una altura de unos 15 px, es que px unos 15, ¿sí? Porque recordemos que Flutter es adaptativo. Listo, aquí en este on preset de aquí abajo vamos a poner no sé si puedo poner que navegue a nada. Vamos a poner un container, eso, simplemente. Ahora, hasta aquí, si yo guardo, no muestra nada porque hay error. Sí, hay error. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear ese lado malo, ¿sí? Entonces voy a crear aquí new folder, new file, y vamos a crear badFitSetUI.dart, ¿sí? Y aquí vamos a crear esa clase que estamos viendo, que también va a ser un stateless. Perfecto. Vamos a llamar badFitSetUI. Esto es importante para entender un poco lo que sería la teoría de lo que vamos a solucionar, ¿cierto? De cómo es el lado normal que generalmente tenemos en nuestra aplicación, ¿cierto? En este caso yo creo que entonces ya puedo importar aquí. Perfecto, guardamos. Ahora sí, ahí tenemos los botones. Este ya es un claro ejemplo de cómo no se ve bien una UI, pero no me preocupen, eso lo vamos a ver en responsive en un siguiente video. Por ahora vamos a entender el tema de cómo funciona el uso de los tamaños dentro de Flutter, ¿sí? Entonces dentro de badFitSet, que es el lado malo, voy a colocar algo simplemente general, ¿sí? Este es el clásico como todo fijo, se ve bien hasta que cambias de pantalla, y es lo que vamos a ver, por eso en los múltiples pantallas. Entonces pilas, que lo tengan muy claro. Si ustedes se compran un pantalón que está ya 30, no pueden pretender que le sirva a toda su familia. ¿Por qué? Porque todos tienen posiblemente tamaños distintos, tallaje distinto. Entonces es muy importante entender eso. Por eso antes de qué está funcionando mal. Entonces vamos a crear un scaffold. Dentro del scaffold, un navbar. Vamos a poner un title. Const test. Eso. Vamos a poner aquí lado malo. Vamos a dejarlo así, lado malo. Dentro vamos a poner el body.
Dentro del body voy a poner un center. Dentro del center voy a poner su child, que va a tener un container. Este container va a contener mi información. Ahora bien, yo necesito que sea una card, ¿cierto? Una card como tal. Entonces yo qué voy a decir, no, pues le voy a dar un ancho y un alto. Entonces le damos de ancho, por ejemplo, 360. A ver, que sea grandecito. Y una altura, se la damos de 650. Por poner algo de altura. Vamos a poner un padding all 16 para que sea como una especie de card grandecita. Vamos a poner un color de fondo, colors.blue-gray, puede ser, sí. Muy bien, y dentro vamos a poner entonces un child que va a ser una columna. Perfecto. Entonces tenemos nuestro contenedor, tenemos que le pusimos un colorcito, un padding, y vamos a tener una columna. Dentro de la columna vamos a poner, ojo al dato, primero el cross axis alignment para que nos quede organizado. Normalmente esto queda central, entonces vamos a ponerlo al inicio. Segundo, vamos entonces a colocar a los hijos. Control Z. Primer hijo, un test que va a decir tarjeta 1. Le vamos a poner un style, text style, y le vamos a poner, por ejemplo, color, eso, colors.white, que sea blanco, y le vamos a poner un font size de unos 24. Listo. Ahí tenemos nuestra primera tarjeta. Si vamos a eso, lado malo, ahí tenemos nuestra tarjeta. Si vamos aquí, ahí tenemos nuestra tarjeta. Y si venimos aquí, ahí tenemos nuestra tarjeta. En cada lado ya vamos viendo cómo se va viendo. Listo. Siguiente. Ya tenemos este test. Vamos a hacer un sizebots. Sizebots que sea de una altura de 12, por poner una separación. Listo. Debajo vamos a tener otro texto, y va a ser texto largo que en pantallas pequeñas se puede explotar mucho porque es increíble. Perfecto. Y ahí va. Listo. Debajo de ese texto vamos a poner otros sidebots. Otros sidebots de una altura de 12. Luego vamos a poner, aquí me faltó coma. Sí. Perfecto. Y debajo otro texto. Voy a poner de hecho esto de aquí. Voy a copiar y pegar esto de la tarjeta 1 y le voy a poner tarjeta 2. Y aquí abajo otro texto. Te le voy a poner otro texto largo. Perfecto. A ver, yo le pondría estos textos color blanco también. Style. Text style color blanco para poder que lo visualicemos. Colors.white. Perfecto. Y este estilo se lo pegamos también al de aquí abajo. Perfecto. Cuando tenemos entonces ya nuestro texto agregado, nuestras tarjetas, que realmente es una sola grande, podemos ver las pantallas, ¿cierto? Aquí vemos entonces las diferentes pantallas, y aquí viene el punto de lo que les decía. Puede que todo punto fijo se vea bien. Por ejemplo, si usamos el dispositivo móvil, se ve bien. Pero eso no significa que cuando cambiemos de pantalla se va a ver bien, ¿cierto? Aquí es donde viene el principal problema de utilizar valores fijos, ¿sí? Ahora mucha gente dirá, pero pues, es tan sencillo como usar media query, sizeof, punto white, encontrar el tamaño y acorde al tamaño trabajar.
A ver, aquí hay algo muy importante y es que es diferente el tamaño de la pantalla al tamaño del contenedor en el que puedo trabajar, ¿sí? Esto es algo que tienen muy en común pues que tienen muy en común los desarrolladores a la hora de trabajar con el tema de responsive, que no se dan cuenta muchas veces de que el media query puede estarles dando más tamaños muchas veces del que realmente necesitan y toca empezar a improvisar como entonces media query.sizeof menos un poquito y ahí más o menos voy calculando la pantalla acorde a la información que tengo. Piensen si tuvieran por ejemplo un menú drawer, ¿sí? Ese menú drawer ya de por sí quita espacio. Entonces el resto del espacio es donde yo quiero mostrar la información. No puedo utilizar un mediaquery.sizeof.width porque me va a dar es el tamaño de la pantalla más no el tamaño del contenedor que puedo usar para mi contenido. Ojo a eso. Entonces es como si el media query me da el tamaño del estadio, pero los constraints me dan el tamaño de la cancha, que es donde realmente vamos a jugar, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, por eso es que usar tamaños fijos no es lo mejor, ¿sí? No es lo más indicado, sino que lo ideal es trabajar con constraints. Entonces vamos a hacer el ejemplo para que lo visualicemos mejor, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un archivo, vamos a crear una carpeta que se llame widgets y dentro vamos a crear un par de widgets, ¿sí? Como les decía, Flutter funciona así, ¿cierto? El papá pone los límites, que es el constraints, y el hijo elige el tamaño dentro de esos límites que quiere pintar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un labeled bots.dart. Vamos a hacer widgets sencillitos, no se preocupen. Vamos a tener un stateless que se va a llamar labeled bots. Vamos a importar material, perfecto, y dentro vamos a poner un decorate bots. Vamos a ponerle un bots decoration y dentro le ponemos un border que sea bonito, border.all width 2, y vamos a ponerle un border radius que sea border radius.circular, unos 12 por así decirlo. Aquí me falta una comita, perfecto. Tenemos la decoración, vamos a poner dentro un child que va a ser un padding const inset geometry solo injet insets.all y le vamos a poner 12 de padding. Ok, vamos a poner un child y dentro del child vamos a poner una columna. Dentro de la columna cross alignment start y vamos a ponerle el children y dentro le ponemos un test que en este caso yo diría que lo mandemos por parámetro para que sea más interesante. Entonces vamos a crear aquí un final string label y vamos a crear un final widget child y lo agregamos obviamente como parámetros requeridos. Entonces aquí utilizamos dentro del chat label, ¿sí? Le podemos dar obviamente un diseño, style, perfecto. Podemos ponerle un font weight porque esto es como si fuera el título, punto bold, perfecto. Y ahí tenemos el primer elemento de nuestra columna. Vamos a tener también el child, pero vamos a ponerle una separación,
Eso va por acá. Un sidebox ahí, con una altura de 8, o sea, es como una separación entre el título y el contenido, que va a ser un child. Ya pues puede ser cualquier tipo. Perfecto, ya creé este primer widget. Vamos a crear uno segundo que se va a llamar new file, demo card, demo card.dart, y vamos a crear pues una card, ¿cierto? Un stateless, eso era lo que quería decir, que se va a llamar demo card. Perfecto. Importamos material sencillo dentro del container. Vamos a agregar dos parámetros para la demo card también. Vamos a tener un final string title y vamos a tener un final string subtitle. Perfecto. Y lo traemos a través de requeridos. Dentro del container vamos a poner, pues no un container, sino una card. Dentro de la card vamos a poner un child column, y dentro del column lo mismo, cross axis alignment, punto start. Perfecto. Ponemos un children dentro, ya ponemos entonces un test con el title, ¿sí? Le ponemos un style, text style, y le ponemos font size unos 20 y font weight punto bold. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos el título. Vamos con el subtítulo. Entonces hacemos una separación con sidebox height y le ponemos unos 10 por ponerle algo. Aquí me sale que me falta una comita por aquí, y vamos a poner un text ya sencillo con el subtitle. Perfecto, ahí ya tenemos entonces dos carcitas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es acorde a la pantalla, vamos a construir estos dos widgets en la pantalla. Sé que suena redundante, pero recordemos que teníamos el lado, este lado malo, que fíjense que no se ve bien, ¿sí? Entonces lo que quiero es que dependiendo de la pantalla se vea de una forma u otra. Esto no es responsive estrictamente real, sino para que entendamos el uso de constraint. Ya luego veremos en un siguiente video responsive real, pero básicamente es un poco de lo que vamos a hacer, lo que sería responsive. Entonces, en vez de inventarnos tamaños, lo que vamos a hacer es que vamos a leer cuánto espacio hay. Así es la manera correcta de leerlo. Y esto lo hacemos es con la layout builder, que podemos sacar básicamente lo que sería el ancho de la caja en la que puedo trabajar y adaptar el contenido. Entonces no es un responsive completo todavía, como les digo, porque aquí solo estamos como entendiendo un poco el cerebro del layout, ¿sí? Entonces vamos a crear ya por fuera del lib un nuevo archivo que se va a llamar good pero en minúsculas, good constraints, me cuesta un poco la palabra, _ui.dart, y aquí creamos un stateless widget que se va a llamar good constraints UI. Exacto. Ahora este va a ser el llamado del segundo botón. Entonces si yo vengo aquí al botón, ya no va a ser aquí este container, sino good constraints UI. Ahora ya yo puedo aquí darle regresar ahí, eso, para que veamos ya la segunda parte en todos los dispositivos. Ahí volví, perfecto. En la parte buena, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un scaffold, y dentro del scaffold vamos a tener un advar, que va a tener un advar con un title, y aquí vamos a poner solución. Pero aquí recibe un tipo test, ojito, eso, ahora sí, solución
constraints. Eso. Me cuesta la palabra como les digo. Y layout builder. Eso. Entonces esa va a ser nuestra solución. Listo. Ahora vamos a tener nuestro body. Y dentro de nuestro body vamos a tener un un layout builder. Perfecto. Que va a ser nuestra caja de construcción. Cuando yo le digo al layout builder que funcione, cuando lo pongo, ya él automáticamente lo que va a hacer es que, listo, esta es mi caja de trabajo donde estoy, o sea, dentro de este widget, ya tengo entonces la información de esta parte, ¿cierto? En este caso vamos a tener entonces dentro de builder el contexto. En este caso, como no lo voy a usar, voy a poner un guioncito abajo y constraints. Eso. Entonces, y le damos llaves. Eso. Entonces, dentro de las llaves es que vamos a utilizar ese builder. ¿Listo? Importante. Tenemos que leer inicialmente el tamaño real de la caja que estamos usando. Para este caso en específico, lo que voy a hacer es que voy a poner un padding aquí, porque el padding puede ser de 16. El padding ya soporta un espacio. Entonces el constraint me va a entregar el espacio desde que se aplica el padding hacia el fondo, pues hacia adentro. Entonces dentro de constraints ya yo puedo averiguar, bueno, final max w, como el ancho máximo, va a ser constraints.max width. Con esto yo ya tengo dentro de max w lo que sería el espacio real como el espacio real de construcción, pongámoslo así, construcción. ¿Por qué? Porque básicamente me definió. Ahora ya yo entonces puedo jugar un poquitico con eso. Por ejemplo, final is width, o sea, la pantalla es ancha. Si el ancho máximo, no sé qué dice, max w, es mayor o igual a 700. Entonces, si la pantalla es más grande que 700, quiere decir que tiene una pantalla wide, ¿cierto? Como amplia. Muy bien. Acorde a esto, yo ya puedo entonces definir cómo quiero jugar con la información. Entonces, por ejemplo, return column y dentro un cross axis alignment .start para que la información esté en el inicio. Aquí vamos a poner un children, obviamente, y dentro de children vamos a poner, aquí me falta un punto y coma, perfecto. Dentro de los children vamos a poner testicos. En este caso, un texto que me parece importante que pongamos es que me muestre el ancho disponible. Entonces, ancho disponible, dos puntos, y que me muestre max w.toString as fixed para que me muestre como el tamaño sin fracciones, ¿sí? Y le decimos px, ¿sí? Porque va a ser en cuántos píxeles tiene el ancho disponible. Listo. Por otro lado, pues a esto le podríamos dar un estilo, style, test style. Dentro de test style podemos poner un fontweight bold. Perfecto, y yo creo que ahí quedó. Ahora, dentro debajo del test, un sizebox para hacer una separación con una altura de 12, por poner algo. Y aquí vamos a ver ya un poco el espacio, ¿cierto? Entonces voy a utilizar un expanded para que ya la información que viene tome todo el espacio disponible. Entonces, si hay espacio, mostramos, vamos a mostrar dos columnas, si no, mostramos una sola. Ese es el objetivo. Entonces, dentro de child, vamos a preguntar lo siguiente. Ojo a esto, yo imagino que muchos de ustedes
ya saben cómo se maneja esta parte, que es en child se pregunta is white, o sea, es ancha la pantalla. Si la pantalla es alta, entonces devolvemos un row y los children van a ser el expanded. Dentro del child va labeled bots, sí, que fue el que creamos. En label vamos a poner columna A expanded y en el child voy a poner una demo card que la creé y le voy a poner contenido A y como subtítulo se adapta a tamaños fijos. Listo, perfecto. Aquí me pone que este expanded row. Es porque me falta todavía los 2 puntos para la contraparte. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces 2 puntos, column, y ya miramos column. ¿Sí? Si es en el expanded, no, es dentro del expanded. O sea, acá. Is white row. Si no, column. Eso, ahora sí, miren que ya no me sale error. Perfecto, entonces guardo solo para que se me formatee la información. Y aquí entonces tenemos row, este primer columna A, y vamos a ponerle una separación. Entonces un con size box, en este caso como es un row, es un ancho de separación y le ponemos 12. Luego debajo lo que hacemos es que ponemos la segunda caja. Entonces me voy a copiar esta de acá y la voy a pegar aquí abajo. Acá entonces ya yo le digo columna B, contenido B, y le coloco si hay espacio, soy otra columna. Perfecto. Ahí ya tengo entonces lo que sería si es la pantalla ancha, que se me ponen 2 columnas. Ahora si es pantalla delgada, entonces vamos a poner un list view. Dentro del list view, children. Dentro de children ponemos es más, podemos poner la misma información de aquí arriba, o sea, estos mismos expanded, solo que sin el expanded. Entonces lo voy a construir mejor. Entonces label, sí, aquí en children, labeled bots, y dentro ya entonces coloco como label columna única list view, y dentro del child voy a poner una demo card, ¿sí? Como título vamos a poner contenido A. Entonces, y como subtítulo en pantallas angostas a pilo. Listo. Y me hago por aquí un cons sizebots. Este sizebots es una maravilla, no sé ustedes qué opinan. Sizebots. Y le ponemos una altura, en este caso de 12, porque ya es una columna. Y debajo ponemos otro labeled como tal. Aquí, ¿sí? En este caso, mismo label, contenido B, y colocamos todo fluye, ¿sí? Ahí guardamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Significa que si la pantalla es larga, le puse el lado malo también a este, vamos a cambiarle eso. Aquí no es lado malo, sino lado maravilloso, porque ya estamos adaptándonos al tamaño.
Entonces si le doy lado maravilloso, aquí me muestra el tamaño disponible y que básicamente se nos formaron las dos columnas. Si lo doy aquí, también, si le doy en celular, ya se ve en un tamaño de arriba abajo. Fíjense que ya no tenemos que luchar con la información del ancho y esto. Miren que no utilizamos un sizebox que nos diera la información completa. Es más, le muestro para que no me digan, no, es que Dolph es muy mentiroso. Vamos a poner aquí int_weight, vamos a poner debajo final media w y vamos a poner es igual a media query, no, pero si no, punto sizeof punto width, ¿sí? Y aquí vamos a poner ancho disponible y debajo vamos a poner otro texto que sería tamaño completo, y aquí en vez de más width le voy a poner media width, exacto, media w. Y aquí podemos ver, fíjense que aquí me dice que el tamaño completo de la pantalla es 1206, pero el ancho disponible que estamos utilizando es 1174. Lo mismo aquí, 402,370, y lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque básicamente recuerden que estamos usando unos paddings que lo que hacen es que nos generan como esa información, pues como es esa separación donde queda ya internamente nuestro campo de trabajo. Aquí en demo card voy a ponerle a toda esta columna un padding de unos 16. ¿Por qué? Porque se ve muy apretujada la información. Ahora sí se ve mejor. Entonces fíjense bien que acorde a la pantalla se ve de una forma u otra. Si venimos acá, a medida que yo vaya bajando, fíjense que va bajando el ancho disponible. O sea, el Layout Builder todo el tiempo está escuchando el tamaño del dispositivo. Entonces si yo bajo de 700, vamos a ponerlo por aquí en 700, 3, 2, 1, ahí. Fíjense que si yo el ancho disponible bajo menor a 700, ya se me pone en una columna, ¿sí? Entonces esto todavía no es el responsive real, porque pues básicamente requerimos hacer ciertas validaciones de tamaños, entre otras cosas, cuando hacemos ya un responsive mucho más profesional. Pero podemos decir que el uso del Layout Builder nos permite tener como una claridad y el uso de constraints, una claridad de cómo funciona lo que sería nuestro tema de tamaños de pantalla. ¿Por qué no usar el Media Query Sizeof? Siempre es la mejor opción. Y ¿por qué no, sobre todo, utilizar el tema de tamaños fijos, que puede hacer que la visualización en diferentes pantallas no sea lo mismo? Fíjense qué diferencia de esto, que no tiene como ninguna relación de tamaño, que de hecho aquí no es posible, pero vamos a ver si de pronto en este, que cuando la pantalla es muy chiquitica se ve horrible. Miren, ahí, ¿ven? ¿Por qué? Porque pues no tiene como ninguna salvedad de tamaño. Si lo hago más grande, o sea, se ve mucho espacio vacío. Cambio ya con esta transformación, ya podemos organizar la información de diferentes formas, ¿sí? Así que nada, ya tienen el mindset, o sea, la mentalidad de cómo leer los constraints y decidir lo que sería el layout, ¿cierto? Y bueno, básicamente esta fue una introducción teórica a lo que es el responsive real y cómo funciona el tema de gestionar la información dentro de pantalla. Dejemos de utilizar el sizeof
si no es estrictamente necesario entender el tamaño de la pantalla. Muchas veces no necesitamos saber el tamaño de la pantalla, sino el tamaño del espacio que vamos a consumir. En este caso no vimos un ejemplo claro de overflow, porque pues ustedes saben que a veces como obligar a que las cosas pasen, no pasa, pero vayan que uno estuviera haciendo un desarrollo X y de una se da, ¿cierto? Entonces, de ahí la necesidad de entender cuál es el tamaño real de lo que estoy usando y qué pasa si mi tamaño es más pequeño del que debería. Así que nada, este sería ese primer acercamiento a Constraints y Layout Builder. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido de toda esta interacción. Los invito a que le den me gusta, a que también se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que reciban todo acerca de mi contenido. Adicional, dejen dudas, preguntas, inquietudes en los comentarios, que estaré muy atento a responderles. Y nada, por ahora los invito a que esperen muy atentos mi próximo video, en el que ya haremos un ejemplo y entraremos a ver un poco más a detalle lo que sería el responsive real. Listo, entonces nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.